Bueno, este ejercicio consta de que nos dan 4 capacitores de 2 microfaradios cada uno y nos preguntan cuántos capacitores efectivos diferentes puede fabricar usando uno, 2, 3 o los 4 en diferentes configuraciones y sus capacitancias. Bueno, para comenzar iniciamos usando un solo condensador, el cual pues solo hay una combinación y su capacitancia es de 2 microfaradios. Con dos condensadores tenemos ya una combinación en serie y una combinación en paralelo. Para la combinación en serie usamos que la capacitancia total es igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2, esto elevado a la menos 1. Esto nos da que es un microfaradio. Y para la configuración en paralelo es sumar C1 más C2, eso nos da 4 microfaradios. Usando los tres capacitores tenemos una combinación en serie para la cual usamos 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3 elevado a la menos 1 y esto nos da 2/3 de microfaradio. Tenemos una combinación en paralelo que es C1 más C2 más C3, esto nos da 6 microfaradios y tenemos una combinación mixta, la cual primero tenemos que hacer el paralelo que sería C2 más C3 y luego sumar C1 con esta equivalente, entonces sería 1 sobre C1 más 1 sobre la equivalente, esto elevado a la menos 1 y nos da 4/3 de microfaradio. Continuamos ya con las configuraciones usando 4 capacitores. Tenemos la básica que es la configuración en serie, que es sumar los 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre 3 más 1 sobre C4 elevado a la menos 1, esto nos da un medio microfaradio. Tenemos un circuito paralelo que es C1 más C2 más C3 más C4 que sería 8 microfaradios. Y tenemos varios mixtos. Para este tenemos 2 en serie y 2 en paralelo. Entonces comenzamos resolviendo en serie estos dos para dejar uno solo acá. Y tenemos que es 1 sobre C1 más C2, esto elevado a la menos 1. Y lo sumamos a estos dos, que sería más C3 más C4 y esto nos da 5 microfaradios. Tenemos esta que consta también de 2 en serie y 2 paralelo, pero acá es más fácil primero resolver el paralelo. Entonces esto nos da una equivalencia y la capacitancia total sería esta aquí, 1 sobre esta equivalencia más 1 sobre C2 más 1 sobre C1 elevado a la menos 1 y esto nos da 5/4 de microfaradio. Tenemos esta otra mixta que es 2 en serie, 2 en serie y 2 en serie y luego nos quedaría en paralelo. Entonces resolvemos primero esta que sería 1 sobre C1 más 1 sobre C2 elevado a la menos 1 y este también que sería 1 sobre C3 más 1 sobre C4 elevado a la menos 1. Como quedan en paralelo solo se suman y esto nos da 2 microfaradios. Este también es un mixto que consta de 3 en serie acá abajo y luego en paralelo acá. Entonces lo que hacemos es C1 más la equivalencia de estos 3, que sería 1 sobre C2 más 1 sobre C3 más 1 sobre C4 elevado a la menos 1. Esto nos da 8/3 de microfaradio. Por último tenemos la última configuración, que sería 3 en paralelo y esta en serie. Entonces resolvemos C1 más C2 más C3 y esta nos da una equivalencia. Luego se la sumamos a esta y elevamos a la menos 1. Nos da 3 medios de microfaradio. Así tenemos que solo tenemos una combinación para un condensador, que su capacitancia sería 2 microfaradios. Para dos condensadores tenemos dos combinaciones con capacitancias de 1 microfaradio y 4 microfaradios respectivamente. Para tres capacitores tenemos tres configuraciones con sus capacitancias de 2/3, 6 y 4/3 de microfaradio respectivamente. Y para los cuatro capacitores tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 configuraciones con sus capacitancias de 1 medio, 8, 5, 5 cuartos, 2, 8/3 y 3 medios de microfaradio respectivamente. En este ejercicio se puede observar la ley de inducción magnética.
Para este caso tenemos dos conductores, supongamos que son infinitamente largos, uno con una corriente de 3 amperios saliendo la corriente y otro de 2 amperios con corriente entrando. Si seguimos la ley de la mano derecha, para el conductor en el que sale la corriente tenemos una dirección que se posiciona hacia arriba, suponiendo el pulgar sobre el conductor y realizando el movimiento va hacia arriba, lo que genera una magnitud V1, y en el caso contrario, en el conductor de 2 amperios que está entrando, la magnitud es hacia abajo por la misma ley de la mano derecha. Luego igualamos las dos, obtenemos esta fórmula para la inducción, se cancelan las constantes que serían esta y el 2pi con los radios, y de este se obtiene la fórmula para hallar así una x igual a 40 centímetros. Muchas gracias. Bueno, a mí me tocó la pregunta número 5, que consistía en que nos daban que nos propusieron una placa de metal delgada de área A y que nosotros le damos la forma de dos cilindros concéntricos o de un capacitor paralelo, y cuál de las dos tenía mayor capacitancia posible. Entonces, para ello primero debemos comprender las fórmulas. La primera era pues que para hallar la capacitancia necesitamos la energía sobre la diferencia de potencial, y la diferencia de potencial va directamente relacionada con el campo eléctrico. Entonces, a través de la ley de Gauss-Jordan miramos que el campo eléctrico requiere la densidad dividido E sub 0, que es una constante. Entonces el campo eléctrico siempre va a ser constante. También vemos que la densidad requiere de la carga dividido el área. Y para pues el campo, si es un campo eléctrico uniforme, pues decimos que la diferencia de potencial es igual al campo eléctrico por la distancia, que es la que se encuentra entre las dos placas. Listo, entonces al reemplazar esas operaciones en esta, podemos al final de todo determinar que la capacitancia es el área por la constante de E sub 0 dividido la distancia, y con esto ya podemos hallar la capacitancia cuando las dos placas son paralelas. Cuando es un cilindro concéntrico, entonces también usamos la misma fórmula y también decimos que la diferencia de potencial requiere del campo eléctrico. Entonces esta es la fórmula que nosotros necesitamos para el campo eléctrico, que es la energía dividido 2 por pi de lo largo, lo alto del cilindro, del radio del cilindro, también por la constante de E sub 0. Entonces también podemos decir, al usar la diferencia, primero también tenemos que hallar la diferencia de potencial a través de esta fórmula. Al igual, reemplazando en esta, podemos al final hallar que la capacitancia es 2pi de la altura de la constante de E sub 0 del logaritmo natural de b dividido a, que es la distancia, que es como el radio del centro acá, a, y del centro a b. Entonces, como b siempre va a ser mayor que a, entonces acá siempre este valor va a dar positivo. Entonces, según lo que vamos a analizar al final, si tenemos valores similares, entonces podemos suponer que en la mayoría de los casos va a tener mayor capacitancia los cilindros concéntricos. Muchas gracias.